Amigos de Tribuno, ¿cómo les va? Estamos aquí en la redacción de Limache, en este espacio, en este streaming, donde compartimos diferentes aspectos, además de la realidad que pasa en Salta, en la Argentina y el país. Y hoy vamos a hablar de educación financiera. Y nos visitan dos personas que tienen en claro el tema, nos van a desburrar, como decimos, ¿no? Se trata, de María Silvia Gavín y Juan Vilariño. Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenas Gracias por tardes. estar aquí. Muchas gracias. Traen un libro que se llama Educación Financiera Útil. Exactamente, acá justamente lo tenemos con nosotros. Es un manual, como Ajá. bien dice acá como subtítulo, un manual para entender el dinero, ¿sí? Que lo que busca es enseñarles principalmente a aquellas personas, a los chicos que están en nivel secundario, para aquellas personas que todavía no son independientes financieramente hablando, y enseñarles todos los conceptos claves que necesitan para poder ser exitosos en su vida financiera, en su vida adulta, ¿no? Bien. Es la idea. Y en general, a ver, aquella persona que no tiene idea de nada, ¿qué capítulos recomiendan que empiecen a leer o qué es lo primero que hay que saber de educación financiera? Bueno, para aquellas personas que no saben absolutamente nada, lo primero que tienen que entender es que tienen que organizarse. Eso es lo primero, la organización de las finanzas, ¿no? Porque muchas veces escuchamos que la gente quiere entender de inversiones, por ejemplo, que es un tema que está en auge en este Claro, que momento. quiere invertir en acciones de tal empresa por internet y comprar. Exactamente, pero antes de poder hacer cualquiera de esas cosas, porque no pasa únicamente por conocer cuáles son los instrumentos financieros que ofrece el mercado, sino también primero conocer cuáles son tus finanzas. Entonces, lo primero que hay que hacer es ¿Y organizarse. cómo nos organizamos? ¿Anotamos en algún papel, en la computadora, en el Excel? Exactamente, lo primero, pero más allá de dónde anotarlo, Sí. también es el cuándo, ¿no? Ok. Es organizarse en el momento en que decidimos. Lo que necesitamos lograr es generar el hábito de anotar nuestros gastos, principalmente también nuestros ingresos, ¿no? Porque hoy en día, la persona que tiene un solo trabajo en relación de dependencia es fácil. Pero Claro. muchas veces cobramos un poquitito de acá, un poquitito de allá, y en definitiva no sabemos ni cuánto ganamos. Más hoy en día en que la gente necesita de otras fuentes de ingresos para llegar a fin de mes, ¿no? Varias ¿no? fuentes Sí, de cada vez ingresos, más como que el exactamente. trabajo no cubre las necesidades básicas de la familia. Exacto, ¿no? que esa es la realidad que estamos Sí, viviendo sí. hoy, ¿no? Creo que nadie puede subsistir con un Sí. único ingreso. Bueno, entonces necesitamos poder saber cuáles son nuestros ingresos exactamente y después ir anotando todos nuestros gastos. Pero primero que nada es generar ese hábito. Es decir, ¿cuándo lo voy a hacer? Lo puedo hacer inmediatamente después de realizar la compra, lo puedo hacer capaz que una vez al día, a la noche, cuando me voy a acostar, saco el celular y lo anoto, o lo puedo, digo no, porque la verdad que hago todo con la aplicación, con alguna de las aplicaciones, una billetera que ya me deja los gastos registrados, entonces una vez por semana me fijo en la aplicación a ver qué fue lo que fui gastando, y de esa forma cada uno tiene que buscar, ¿no? Cuál es el mejor método para Claro. registrar sus gastos, y de esa forma después sí volcarlo a una planilla de presupuesto, ¿no? Ok. Para que a partir de esta planilla de presupuesto ya podamos sacar conclusiones y hacer análisis para ver dónde nos estamos excediendo, qué necesitamos recortar y, por supuesto, no menor, igual de importante que todo lo que te estoy diciendo, es armarte tus propias categorías de gastos, ¿no? Ah, mira, eso qué importante eso, Es no lo muy tenía en el importante. radar. ¿Por qué? Sí. Porque de esa forma vos podés determinar qué porcentaje de tu ingreso, por ejemplo, se destina a salidas con amigos, por ejemplo. Entonces, capaz que después de hacerlo un mes o 2 meses, todos se llevan sorpresas, te digo, ¿no? Absolutamente todos se llevan sorpresas porque nos damos cuenta que gastamos se va más un de lo que montón. creemos. Se va un Sí, sí. montón. Por ahí decimos, "Ah, pero no importa, si yo salgo una vez por semana". Sí, bueno, pero una vez por semana salí a cenar. Y el Claro. cafecito que te tomaste el martes y el cafecito, la gaseosa que te tomaste con un amigo el jueves. Y empezamos a sumar, ¿no? Yo lo solucioné no teniendo amigos. Directamente, más fácil. Entonces, de esa manera, acomodar las categorías de gastos. Sí. ¿Para qué? Para poder hacer un buen análisis presupuestario al final Y en del esa mes. categoría, ¿qué rango recomendás que entre, ¿no? O cómo clasificamos? Todo va a depender de la persona en qué momento de su vida se encuentre o de cómo sea su estructura, ¿no? Una familia, una persona que forma parte de una familia, posiblemente va a tener otros gastos que una persona Claro, sola, sí, como, claro. como el... Gastos de colegio, ropa de chicos, Exactamente. obra social. Exactamente. Entonces, ¿cómo las divido yo, por ejemplo, personalmente? Yo divido por un lado lo que es la categoría vivienda.
¿sí? Todo lo que es para la casa. Todos los servicios de la casa, la luz, el gas, la alimentación. Y también dentro de esa categoría, separar entre cuánto es fijo y cuánto variable. ¿Para qué la importancia de separar entre fijo y variable? Para poder definir cuánto es lo mínimo que yo necesito para vivir. Porque yo con lo fijo no puedo hacer mucho. Los gastos fijos son aquellos gastos que todos los meses, apenas empieza el mes 1, te tocan la puerta y te dicen, acá estoy, quiero cobrar. Bien. Entonces no hay nada que hacer eso. Tengo que poder cubrirlo sí o sí. En cambio, con los variables, yo puedo decir, bueno, este mes me voy a un mayorista, compro tal cosa, no la compro, o lo hago en la casa en lugar de comprarlo hecho, y puedo buscar la forma de ir achicando. La ropa, ¿dónde la incluirías? Yo sé que depende de cada familia, pero... La ropa yo la tengo en una categoría aparte, o sea, todo depende porque yo lo tengo como extras, ¿no? Extra, porque no es algo que sea recurrente. Claro, que sí o sí necesites comprar una prenda de salvo ropa, con los niños, ¿no? claro. Si tenés bebés, Sí, es como sobre todo que... ahora en febrero que empiezan las clases. Exactamente, ahí, claro. Después yo fuerte. tengo otra categoría que es educación. Entonces ahí tengo la cuota del colegio, la cuota del instituto de inglés, y ahora, bueno, hay un gasto que es ocasional, justamente con el inicio de clases, de comprar todos los útiles, los uniformes, todas esas cosas, que es por única vez. Entonces hay que saber separar entre los que son fijos, variables y ocasionales, ¿sí? Porque de esta manera vos podés ver dónde podés hacer ajustes. Entonces, de esa manera podés tener un análisis presupuestario y poder determinar bien dónde podés reducir para que de esa forma tus ingresos rindan más. Bien. Juan, aprovechando que ya te dijo que sos soltero, Sí. ¿cómo hacen los jóvenes para que la plata no se vaya como agua? Sobre todo cuando uno hace transferencia ya. y no va contando los billetes, no va viendo que se va achicando, Tal y cual. algunos ocultan hasta el visor de cuánto le va quedando en la cuenta, en la caja Sí. de ahorros, ¿no? Bien. Eso es súper personal y creo que el abanico Sí. es súper amplio, pero aprovecho ahí para hacer una aclaración sobre este libro y sobre las finanzas Sí. personales o la educación financiera en general, que es el mito de que la gente piensa que debe formarse o debe leer sobre esto cuando tiene cierta cantidad de plata, o que para formarse hay que tener dinero, O para ahorrar, Tal ¿no? cual, Para ahorrar ahorrar. necesito tener un ingreso alto para ahorrar y La educación no... financiera Es para todos. Se puede hacer en cualquier nivel y es muy, como lo dice el título, es súper útil en cualquiera de los estratos que uno se encuentre económico. ¿Cómo hacer para que no se vaya? Bueno, hay que ver cada caso, me Claro. imagino. Pero teniendo educación financiera tus decisiones van a ser mucho más Claro. formadas, Y aparte de la educación, independientemente de cuánto ganes. Sí. O sea, el ahorro va a variar, pero puede existir. claro, es transversal, ¿no es cierto? Tiene que estar en Exactamente. todos Ahí lados. va. Y porque también hace a la salud, si se quiere, porque si uno está endeudado, no tiene bien, buena administración, termina estresado, ¿no? Justamente tenemos un capítulo entero de lo que es el endeudamiento responsable, el último capítulo. Ajá. Cuéntenos, de porque todas hay las gente que está consecuencias, con ¿no? las que trae. tarjetas. De hecho, está- teníamos un número, ¿no? Teníamos, claro, ver. más o menos Porcentaje. actualmente el 90% de la población argentina está endeudado. No significa, únicamente el 15% es el que está ya, que está en una, que está En una informado, situación ¿no? Que crítica. está en una situación crítica. Pero el 90% de los argentinos únicamente llegan a pagar el mínimo o un poquitito más del mínimo de sus tarjetas. ¿Y eso qué pasa con eso? Y es lo peor que podés hacer, porque cuando vos pagas solo el mínimo, lo único que estás pagando son intereses. Tu deuda no disminuyó nada, no disminuye. Si vos seguís pagando el mínimo, pagando el mínimo, pagando el mínimo, nunca disminuye la deuda. Y los Es una intereses bola de nieve, es una bola de ¿cierto? nieve, Termina exactamente. creciendo. ¿Y qué pasa además también? La tarjeta te va cambiando ese límite, ese mínimo. Al principio, el mínimo son 50.000 pesos, por ejemplo. Al mes siguiente son 60. Hasta que el mínimo cada vez se acerca más a la deuda total. Entonces llega un punto en que tampoco la vas a poder Se va pagar. ahogando Ya. la persona. Se va ahogando a la que está persona, endeudada, exactamente, sí. exactamente. Y todas las consecuencias psicológicas que eso trae aparejado, ¿no? Sí, y ahí creo que es importante marcar que no hay gente que no lo separa la diferencia entre la necesidad y el deseo verdadero. Por supuesto, el libro también. ¿Y cuál es Con la el diferencia? consumo. A ver, contanos, Juan. Y el deseo está mucho más cercano al capricho que a una necesidad que es real, como salud, para cubrir la vivienda. Y el deseo puede ser algo momentáneo que realmente no lo necesitas para tu vida cotidiana. Es importante como saber separar esas aguas. Claro, y La gente nosotros... se endeuda por eso, Exactamente. en la mayoría de los casos. Y nosotros, ¿a dónde apuntamos, no? En este libro apuntamos al consumo responsable desde el punto de vista tanto económico, desde el punto de vista de las finanzas, ¿no? Para que enseñarle a los chicos, a los alumnos, por supuesto que también lo puede leer un adulto, pero enseñarles a esperar.
Porque muchas veces, como bien dijo Juan, esos deseos son caprichos. Y los caprichos, lo más probable es que mañana ya no los tengas. Entonces, es muy importante esperar. Si vos esperás algo que te querés comprar con todas tus ganas, esperás 2 días y estoy seguro que ya no lo vas a querer más. Es muy probable, Muy probable. en todos los casos. Qué difícil la espera en esta sociedad del clic, ¿vieron? De que pasar todo inmediato, de que Es muy difícil, muy de la difícil. ansiedad extrema, ¿no? Pero vos sabés que, mira, te voy a contar, yo el año pasado estuve dando clases no solamente en secundario de educación financiera, sino que también me animé y bajé más. Me fui desde toda la primaria también. Una charla les di de educación financiera y después hicimos juegos al final. Y me pasó ya de varios padres que me agradecen porque ahora sus hijos le dicen, no mamá, yo tengo que esperar. Yo no me puedo comprar esto ya, tengo que esperar. No, volvamos mañana. Yo mañana si lo quiero te aviso. Varios, 2 o 3 padres que me vinieron a dar las gracias por eso justamente. O sea que funciona la educación financiera desde la temprana edad. Me llama la atención y creo que tiene que ver con el deseo más allá de que la tecnología hoy es parte de nuestra vida. Me llama la atención que veo familias enteras con iPhone de última categoría. ¿No es cierto? Y por ahí vos decís, no llegan a cubrir otras necesidades. Claro. Es un poco el reflejo de esto. Es un claro ejemplo de deseo y necesidad. Cualquier Exacto. teléfono cubre la necesidad. Exacto. Y eso también, volvamos a lo de consumo responsable. Nosotros lo apuntamos al consumo responsable en lo que cómo lo trabajamos en este libro, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de las comunidades, ¿no? También buscar cosas locales, buscar alternativas locales y también desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro. Porque muchas veces compramos cosas que las terminamos desechando y eso es contaminante, entonces tratar de buscar alternativas un poquitito más sustentables. Cuando yo era más chico me decían no vayas al súper con hambre. ¿No es cierto? Un poco pasa esto. Es un gran ¿no? Ir consejo. con para aplacar los deseos y los caprichos. Exacto. ¿No? Y qué importante que el sistema educativo también lleve adelante, no sé si como materia, pero como contenido, ¿no es cierto? Porque los chicos hoy en día no están formados, como ustedes dicen, y hace la vida de todos. Está, ya salió ahí Juan, Contanos. Les voy a dar el marco. Sí. el marco normativo. Sí. En la provincia, bueno, es la ley 8378 de 2023, que es la que garantiza la incorporación de educación financiera en Bien. la educación secundaria. Y Pero se está aplicando el año completamente. pasado, en diciembre del año pasado, se lanzó un documento que se trabajó en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA. Se lanzó un documento en donde a partir de este año, o sea, del periodo 2026, va a ser obligatoria la inclusión de la educación financiera de manera transversal. Entonces, cada materia tiene que abordarla desde su propia perspectiva de alguna manera. Entonces, ahí es una cuestión de ver cómo cada uno de los colegios la implementa, pero lo tienen que hacer a partir de este año del 2026. Las vacaciones, yo entiendo que depende de la economía de cada familia, pero el argentino es, digamos, como una costumbre para el argentino irse, no sé, a Cafayate si se quiere, Sí, a algún lado. a Carlos Paz, Sí. a los Valles, a Brasil, que tenemos una ola de argentinos y salteños que se está yendo para ahí. ¿Cómo manejamos las vacaciones teniendo en cuenta que hay familias que no están pudiendo pagar el mínimo de la tarjeta de crédito? Claro, bueno, en ese caso estamos complicados. Si vos no tenés una situación Ordenada y claro, está medio complicado, pero si tenés una situación ordenada, lo lógico sería armarte un fondo para vacaciones. ¿Sí? Ajá. Así como es muy importante tener un fondo de emergencia, ¿sí? Que es algo fundamental tener un fondo de emergencia por cualquier eventualidad que te pueda pasar. Por ejemplo, te quedas sin trabajo, que vos puedas decir, bueno, puedo vivir 2, 3, 4, 5 meses hasta que consiga otro trabajo. También si tenés ganas de irte de vacaciones, entonces prevelo con tiempo. Hacete un fondo para vacaciones en donde vas depositando ahorros todos los meses y haces capaz, muy posiblemente, algún tipo de inversión. Por supuesto que para eso vas a tener que tener en cuenta el plazo que necesitas. Claro. No vas a hacer una inversión a muy largo plazo si lo necesitas capaz que en 8 meses. ¿Sí? Pero vas a tener que ir viendo en función de los instrumentos financieros que ofrece el mercado, ver cuál es la alternativa que más te conviene y de qué nos sirve en ese caso hacer inversiones. Nos ayuda a llegar a nuestros objetivos de una manera más rápida. Bueno, un amigo me decía, yo no ahorro, yo invierto. ¿Hay que hacer así? Hay que hacer así. O sea, si nosotros ahorramos, solamente lo guardamos bajo el colchón. Más con la Perdiendo inflación que dinero. había antes, peor. Ahora está un poco más moderada, pero no hay mucha ganancia. Pero no importa, porque no hay ganancia Claro, directamente, no hay ¿verdad? nada. Yo guardo 200 pesos bajo el colchón, aunque no nos olvidemos de la inflación y de que pierde poder de compra. Nos olvidemos de No esa parte. sirve para nada.
Claro, pero tenerlo ahí, yo voy a volver dentro de 2 años, voy a seguir, voy a levantar el colchón y van a seguir estando los mismos 200 pesos. Bueno, igual, pequeña aclaración, para empezar a invertir hay que tener un ahorro en un primer momento. Por Eso es supuesto. básico. Pero también podés jugar un poco con los plazos, Ahí ¿no? va. Yo necesito la plata para dentro de 3 meses, la pongo en un plazo fijo, la pongo en un fondo común de inversión, ¿sí? Se puede jugar ahí con los plazos. Pero si yo tengo simplemente el ahorro, no voy a lograr nada porque ese ahorro no aumenta. Si yo lo someto a algún tipo de inversión, ya sea un plazo fijo, un fondo común de inversión, compro bonos o obligaciones negociables, acciones, CDR o cualquiera de los instrumentos financieros, eso va a lograr que mi inversión crezca, ¿no? Tenemos acá en el libro, tenemos un grafiquito donde hace la comparación entre el ahorro y la inversión. Mira, ahí, ¿ves? El ahorro es el azul y la inversión es el rojo, en donde crece. ¿Por qué crece de esa manera? ¿Por qué crece de manera exponencial? Por el interés compuesto. Porque el interés compuesto es aquel interés en donde los intereses se van capitalizando. Es decir, que pasan a formar parte del capital. Entonces, los intereses generan a su vez nuevos intereses. O sea, si y alguien de esa forma hace que sea exponencial. Si alguien, no sé, decide invertir en 200.000 pesos, va a tener un interés por decir 30.000 pesos y eso forma parte luego del capital. Exactamente. Después se van a generar los intereses sobre 230.000 y así sucesivamente. Entonces ya el segundo mes, por ejemplo, ya no van a ser 30, van a ser 35 y así sucesivamente. Más allá de este concepto que me llevo de consumo responsable, también hay que ser consumidor inteligente. El otro día había en redes sociales al ganador de La Voz Argentina que se había ganado un auto, ¿no? Y contaba, yo lo voy a vender porque es de soltero y el auto le iba a generar muchas deudas por pagar seguro, nafta. ¿Es así? Y hoy con las aplicaciones que hay, que tenés un auto que te espera en la puerta de tu casa y te lleva al punto de destino, te conviene probablemente. ¿No es cierto? Por supuesto. Y después ver también las características de cada coche, a ver si es el que se adecua a tu presupuesto. Por supuesto. Sí, muchas veces. Lo tenemos en la mano, aparte son 5 minutos y vas a tener foros de youtubers que te van a decir qué consumo tiene el auto en comparación a otros. O sea, es muy, muy accesible. No hay que ser un experto en la industria automotriz claro. para saber. Para saber cuál es el que más se adapta a tus necesidades, exactamente. ¿Qué otro consejo así le dan a los salteños que tengan que tener presente para esta etapa que quieran incursionar y que sea fija ya para toda la vida de la educación financiera? Bueno, primero que nada, como te dije al principio de nuestra charla, organizarse. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y después, lo más importante de todo es definir cuáles son sus objetivos, o sus objetivos financieros, ¿no? Poder definir esos objetivos financieros, porque a partir de ahí, si vos tenés claro tus objetivos financieros, todo lo demás sale solo. Pero si vos no tenés una meta, ¿para qué voy a ahorrar ahora? ¿Para qué lo estoy haciendo? Si yo tengo una meta clara a dónde quiero llegar, inclusive con los chicos, ¿no? Pasa que se quieren comprar algo, yo voy a decir, no, pero te conviene esperar, así te puedes comprar una bici el año que viene, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tener una meta clara hace que tu ahorro sea mayor y hace que en el momento de decidir si querés realizar una inversión, en el momento de realizar la inversión, puedas realizarla de manera inteligente, porque las inversiones hay que entenderlo, que no hay inversiones buenas y malas. Todo va a depender de, primero, tu perfil de riesgo, cómo es tu perfil, si es conservador, moderado o agresivo, cómo es tu aversión al riesgo sería, tenés que ver para cuándo necesitas la plata, cuándo es el plazo de tu inversión. Tenés que tener en cuenta también tus objetivos de inversión, o sea, ¿para qué la querés a la plata? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuándo la necesitas? Entonces, en función a tus objetivos financieros, es en donde vos vas a poder tomar decisiones informadas, decisiones conscientes y decisiones responsables, ¿sí? Entonces, eso sería lo más importante. Primero nos organizamos. Anotando todo. Anotando todo para poder saber dónde estamos parados. Y de ahí vemos hacia dónde queremos ir. Entonces, se hace mucho más sencillo. Cuando empiecen a anotar y decir, no sé, tengo un deuda, pero además gasto más de lo que me ingresa, ¿no? Exacto, pero si vos no lo ves plasmado en papel, en una app, o porque hay un montón de apps, ¿no? Para anotar los gastos, todo, no te das cuenta. No te das cuenta porque vos vas en el día a día, sobre todo aquellas personas que tienen ingresos que no es fijo. Porque el que tiene ingresos al inicio de mes, que le depositan el sueldo, ya sabe con cuánto dispone. Claro. Pero el que le entra un puchito hoy, un puchito en 2 días, otro puchito en 5 días y así, es como que siempre le está entrando, entonces no se da cuenta. Y hay estos gastos hormiga que ustedes describían, alguien que tiene varios trabajos y no llega a su casa
para comer. Entonces compra un sanguchito que Sí, está mal, son- el cigarro. Son peligrosísimos Parece los gatos hormigas, inofensivos, ¿no? son con los que Sí. te desbordan una Terminás sumando economía. el café, como dicen, no, tengo Sí. un café y terminas haciéndose bastante. También hay que anotarlos. Muchas veces la gente que inclusive siendo organizada, los gatos hormigas no los pone porque, ay, pero si me gasté Es 2.000 un pesos. ¿Entendés? Sí, Claro. Es para mí, dice, ¿no? Como para qué voy a... Y otra cosa, el otro consejo importante, que también, no sé, el me lo merezco, Sí, es lo peor que pueden hacer en materia de finanzas personales. que está de moda, ¿no? Las redes Está de sociales moda. dicen, lo hago porque me lo merezco. Está de moda el me lo merezco. Y eso es tu peor enemigo, el Es me lo una merezco, caricia emocional, ¿entendés? pero Soy no un- sirve. Claro, va a dar no mano. te mereces nada porque después eso te va a traer endeudamiento, problemas, va a tener que pagarme un psicólogo Sí, que está de la mano merecimiento con que el tenés, ¿no? deseo y la necesidad, porque pensamos que cubrimos como otras áreas de las emociones con una compra. Yo soy un adepto al me lo merezco y le agradezco que estén aquí porque, bueno, tengo que empezar a acomodarme, porque uno dice, y le pasa a muchas personas que trabajan, y bueno, yo trabajo tantas horas, no sé, estudié, ¿viste? Pero bueno, y después los números no terminan cerrando. Claro, exactamente. Entonces es preferible organizarse y después sí, si te organizaste y está todo bien, y sí, date los Te gustos. puede dar un caprichito. Ahí sí te puede dar un caprichito. Claro. Pero mientras tanto no, porque tampoco es cuestión de endeudarse, porque te lo mereces, ¿no? Porque después en definitiva la consecuencia es peor. Es peor, Entonces, ¿Cómo hace la gente para leer su libro que suena y confirman ustedes aquí que está súper interesante? está disponible en Librería Rayuela. Bien. Sí, ahí está disponible en las 4 sucursales de Librería Rayuela, así que para todos los sectores pueden... Por las redes también. Por las redes también. Uno que va por ahí o Juan Milariño. Son las redes sociales de ustedes? ¿Las pueden decir? Sí, Así la bueno, gente- la de ella es María Silvia Gavín. Machi Gavín. Machi Gavín. Machi Gavín. Juan Milariño es uno que va por ahí. O Perfecto. si no, en Rayuela. En Rayuela está disponible. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Es súper interesante y lo vamos a estar invitando cada vez que necesitemos consejo financiero, porque como ustedes dicen, hace la vida de todos y es importante que la gente consuma con responsabilidad e inteligencia. Muchas gracias por venir. Gracias Gracias a por vos. invitarnos. Usted, amigo del Tribuno, vamos a hacer una pausa y luego venimos con más información sobre el temporal que afectó a todo el Valle del Lerma. Volvemos en un segundo. Gracias.
Amigos del Tribuno, bueno, como les adelantábamos, estamos aquí con Daniel Chocobar, quien siguió de cerca todo el tema de las inundaciones en el Valle del Lerma. Daniel, ¿cómo Hola estás? Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Un ¿y gusto vos? saludarte. Saludos a la audiencia la también. Claro, ¿qué es lo que queda después de la inundación, ¿no? Cuando las aguas vinieron y se tuvieron que ir, como dice la canción. La verdad que uno puede dimensionar allí el poder de la naturaleza, pero además de eso, y tristemente hay que decirlo, uno puede dimensionar prácticamente la indolencia, la irresponsabilidad, la indiferencia, si se quiere, de las autoridades que tienen que estar a cargo y que tienen que hacerse responsables de estas cosas. Hay una frase que tiene que ver con el sentido común. Sabemos que para esta época del año los fenómenos climáticos se Claro. repiten casi cronológicamente. ¿Sí? Se espera lluvia siempre para enero. Exactamente. Y es probable que y sea se un sabe temporal. bien que hay temporales, que hay inundaciones, que hay... Y bueno, ¿y qué es lo que dicen los intendentes del valle? Y bueno, sí, pero son los daños de la naturaleza, son las obras que no se han hecho, el presupuesto que no nos alcanzan, las gestiones anteriores, porque hasta eso llegaron a echar la culpa Claro. a gestiones anteriores, a pesar de que hay intendentes que ya tienen la gestión, ya van por su segunda gestión, hace 6 años que están en la intendencia, y estos problemas se repiten. Se repiten no solamente frecuentemente, sino se repiten con el anticipo de que van a dejar daños. Y aún así la indolencia política está presente. No sé si tenemos imágenes ya, pero ¿qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que quedó justamente del temporal? Del temporal, la zona más afectada Sí. fue la Merced. Allí podemos ver algunas imágenes de... Mirá la cantidad No, de impresionante. de elementos, de Rocas, ripio, de piedras, de rocas, sedimentos. exactamente. Cuando Y que eso es lo que se ve, ¿no? Porque Claro. también hay que ver que puede haber otro tipo de elementos. recordamos que esta situación se dio luego de unos registros históricos, de lluvias históricas que se dieron en las últimas horas, en Rosario de Lerma, en El Carril y en la Merced ¿Y también. cuáles fueron esos registros, Daniel? ¿Vos lo tenés ahí anotado? Hablábamos de 96 milímetros de agua caídos en menos de una hora en Rosario de Lerma, pero desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, nuestro amigo Edgardo Escobar, nos acaba de informar también que acabaron de medir también otros registros que también resultan históricos, Pablo, porque se habla de 132 milímetros en la zona de los Vallistos, es decir, entre Rosario de Lerma y Chicoana, y desde allí hacia el Carril otros 88 milímetros. Es decir, que el volumen de agua fue muy, pero muy importante. Y esto, por la pendiente natural del Valle de Lerma, las aguas escurren desde el oeste hacia el este y obviamente la zona más afectada resulta el Carril, como siempre. Y eso en un breve tiempo, fue una hora que duró el temporal más Absolutamente, de 45 minutos a 90. Eso es lo que se calcula que duró todo el fenómeno climático que afectó puntualmente esa zona del Valle de Lerma y que ha dejado serias consecuencias y casi una tragedia también con el rescate que fue improvisado, pero bueno, que logró salvarle la vida a estas dos personas que se dirigían y que transitaban por la ruta 68. Anoche veía las imágenes de los noticieros de Buenos Aires y levantaban los videos que se subió en las redes del Tribuno y la verdad que estaban conmovidos y sorprendidos por la fuerza que tenía el agua, impresionante. Claro, es una zona de pendiente, recordamos, de pendiente pronunciada porque las aguas escurren desde el oeste y decantan hacia la zona más baja, que en este caso es Cerrillos y La Merced. Cerrillos no hubo tanto daño, se focalizó más puntualmente en la zona de La Merced los daños que se localizaron allí luego de la tormenta, perdón. Mire, la gente está indignada, vos contabas esto antes de que nos juntemos para empezar el streaming, y le pide al intendente, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay cierta desidia también, ¿no? Hacen la gran Poncio Pilatos de lavarse la mano, y como vos comentabas, de echarle la culpa a gestiones anteriores, o que las rutas nacionales de nación, La o falta que de no hay presupuesto, fondos para que no hay esto. fondos para esto, pero vos fíjate que esta mañana hubo una reunión en la Municipalidad de La Merced. Hubo un grupo de vecinos que llegaron con fuertes reclamos a las autoridades municipales. Había gente de asistencia crítica también de la provincia que en un principio hicieron serios planteos, pero al observar la reacción, la vehemencia, la bronca de los vecinos,
hicieron, pusieron violín en bolsa, como dicen, y tuvieron que escuchar los reclamos de los vecinos. No son cualquier vecino, Sí. son vecinos de la zona céntrica del carril, claro. no son vecinos periféricos de la zona suburbana, no, son vecinos de la zona céntrica. ¿Sabés cómo se cae el argumento, Pablo, de que las gestiones anteriores, de que la falta de presupuesto? No, se cae el argumento oficial con una sola frase que le dijeron los vecinos. Señor intendente Javier Guayar, le pedimos por favor que limpie los canales antes de que esto ocurra. Algo básico. Y eso es ¿no? absolutamente básico, Pablo, pero además de una absoluta competencia municipal. No sé si tenemos en condiciones ya Ahí de están establecer... con problemas para pasar el video, Sí. pero podés recordar que también hubo una situación similar de reclamo y de malestar la semana pasada con vecinos de La Caldera. Bueno, es ¿no? otra zona. Y vos fíjate que allí en La Caldera, en el otro extremo del Valle del Lerma, la indolencia también persiste. ¿Por qué? Porque en este caso el intendente Diego Zumbay también recurrió al argumento de las gestiones anteriores, de las obras que no se hacen, pero también dijo, bueno, pero si los vecinos no tributan, si no pagan los impuestos, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, el punto es que justamente los vecinos le dijeron, hace 6 años que estás acá. Digo, se lo dijeron en otros términos, un poco más violentos, por supuesto, porque cansados también de la misma historia que se repite. Y no se repite. Los vecinos de la Merced incluso dijeron, señor intendente, esto no es nuevo, esto ya viene desde antes de la democracia. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están echando la culpa a gestiones anteriores? Usted está hace 6 años. Lo mismo pasa con La Caldera. Diego Zumbay intentó refugiarse en este argumento de la falta de obra, de los vecinos que no tributan, de las gestiones anteriores, pero el argumento de los vecinos es irrefutable. Usted está hace 6 años y conoce que anualmente estos problemas se repiten, y nosotros le pedimos por lo menos que hagan defensas, que limpien los canales, que son tareas de absoluta incumbencia municipal. Si no se los hace, esperan a que llegue el agua y ahí están los resultados. Si bien es un grave problema político, pero hay gente, yendo a lo humano, que pierde muebles, cama, ropa y además de las condiciones sanitarias que después queda de un temporal, ¿no? Mucho esfuerzo, Pablo, mucho esfuerzo, porque por allí la gente con mucho esfuerzo a lo largo del año construye una habitación. Había comerciantes incluso en el Valle del Lerma Sí. que veía que uno que vendía electrodomésticos y decía, bueno, no sé si me van a cubrir el seguro porque algunos ya no funcionaban, y en esta situación económica tan dura, tan compleja, perder elementos de trabajo y de venta, la verdad que es casi, digamos, destructivo para el negocio, ¿no? Exactamente. Si vos sabés que el Valle del Lerma se va a inundar, como se inunda todos los años, vos como intendente, más allá de que seas un intendente nuevo o no, tenés que hacer alguna previsión, porque sabés que el agua te va a llegar. Ahora, el agua seguramente a vos, como jefe comunal, no te va a llegar en tu casa. Claro. Les va a llegar a los vecinos, a aquel vecino que a lo largo del año pudo construir una habitación, pudo edificar un baño, al comerciante que a lo mejor está estoqueado con productos que se le echan a perder absolutamente por la llegada del agua. Ahí veíamos justamente las imágenes de la cantidad de áridos que quedaron en las calles de la Merced. Y por supuesto, la tarea, ahí está, la tarea del municipio es la que se tiene que hacer, pero digo, Claro. preventivamente, para evitar esto, ¿no pudiste hacer algo? ¿No pudiste cumplir por lo menos con el pedido de los vecinos que desde hace meses te vienen reclamando la limpieza de los canales? Que es una tarea absolutamente municipal, es de incumbencia municipal, como decíamos. Entonces, ahí cae justamente el argumento de la falta de obra, de los efectos de la naturaleza, de las gestiones anteriores. Aparte de tener una realidad, como es vos una- marcabas, histórica y topográfica, de que es un valle, ¿no es cierto? Y siempre que hay, en enero sabemos que se inunda, y siempre vemos que la gente que quiere ir a Cafayate a veces tiene problemas para transitar por esa zona, por la ruta 68, y también cuando ingresa a esas localidades, a la Merced, al Carril y demás. No es algo que te noticias de una mañana para otra, ¿no? Bien, no, seguro. Y son situaciones que se repiten año a año y cronológicamente para la misma época. Bien. Y también con el mismo efecto, el Claro. mismo daño. Espero que hayan tomado nota porque hay alerta meteorológica, si bien
no en la zona, pero más arriba. Pero bueno, estamos en enero y esto va a volver a pasar o puede volver a pasar, esperemos que no, pero que se tomen las previsiones y hagan su trabajo. Hay algo importante también para decir, Sí. Pablo. Esto, justamente la gente del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes nos informa que esto tiene que ver con el fenómeno conocido como el Alta Boliviana, ¿no? Ajá. Son vientos con mucha carga de humedad y vientos fríos en altura que cuando chocan con una masa cálida a esta altura del continente, en este sector del continente, precipitan en forma insistente y durante varios días. Así que seguramente vamos a tener este fenómeno, el Alta Boliviana, afectándonos a esta parte de la provincia durante algunos días más, por lo menos hasta el fin de semana. Incluso nos anticiparon desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Bueno, tenemos problema con el video, pero le digo a la gente que lo quiere ver, va a estar en breve subido a la página del Tribuno y a las redes sociales. Y bueno, van a poder ver ahí todo el conflicto y el malestar de los vecinos. Se lo podríamos anticipar, obviamente fue una reunión esta mañana en la municipalidad de la localidad de La Merced, donde el intendente junto a sus funcionarios tuvieron que aceptar con la cabeza casi gacha, y los que se manifestaron abiertamente pidieron una reunión con el intendente y dijeron: señor intendente, esto no puede ocurrir. No puede seguir sucediendo. Hacemos un esfuerzo tremendo. Le habíamos pedido que limpie los canales, no lo limpió. Mire lo que pasó. Pero no solamente de este año. Usted le echa la culpa a gestiones anteriores. Esto pasa siempre. Entonces no es argumento válido. En un ratito seguramente vamos a tener en nuestras plataformas toda esta información. Y la bronca de los vecinos, Pablo, la bronca de los vecinos es realmente algo para destacar. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber venido, No, por por estar favor. aquí. Y bueno, más información van a encontrar en la página del Tribuno y mañana en la edición impresa. Muchas gracias por estar ahí.